buenos días. Nosotros somos el equipo número 5. El pedagogo que nos toca dispone es Anton Makarenko. El equipo está conformado por Andrea Figueroa, Brian Godínez, Melanie Islas y su servidor Rubio Olvera. ¿Quién fue Anton Makarenko? Anton Makarenko nació el 13 de marzo de 1888 y falleció el 1 de abril de 1939. En 1920 le encargan que organice en las cercanías de Poltava. Este importante pedagogo, él creó una escuela que él le puso como nombre Colonia Máximo Gorki, que aquí es donde él le dio estudio a todas las personas de los sobrevivientes de la guerra que fue en ese tiempo, ya que hay que tomar en cuenta que este pedagogo tuvo un sistema pedagógico innovador, el cual se reflejaba a través de novelas, obras de teatro y guiones. Todo esto él lo impartía hacia esos jóvenes para así él poder guiarlos a una mejor manera. Es decir, todos estos jóvenes que estaban en una forma, podremos decir, un poco descarriados o no tenían como un fin en específico en la sociedad, él se encargaba que estos jóvenes tuvieran un bien para la sociedad, es decir, que pudieran trabajar en fábricas o que pudieran ayudar en algo, aportar algo a la demás sociedad, poder trabajar en ferrocarriles o en diferentes formas de empleos que necesitaba en esa época. El pedagogo se enfocaba mucho en hacer que los jóvenes principalmente pudieran ser educados de una manera que ellos pudieran sobresalir en su forma de trabajo. Todo lo que a ellos se les impartía lo podrían utilizar en algunas maneras en su trabajo. Él se encargaba mucho o tenía como una planificación, una forma de enseñar muy ilustrada dependiendo de las edades de estos jóvenes, estos niños que tuvieran. Él era muy específico en esto, es decir, él de los 3 a los 7 años se enfocaba mucho que estos niños tuvieran juegos en un medio en el que se trabaje. Es decir, que estos niños pudieran hacer juegos, entre comillas, diciendo, mira, vas a jugar en esa forma, pero al fin y al cabo no era un juego en realidad, sino era una forma en que el niño iba a trabajar, pero se le planeaba como juego para que no fuera algo atareado para este niño. De los 8 a los 13, incardinación en una comunidad de trabajo, es decir, a los niños de esas edades ya se les llevaba a donde se impartiera, donde estaba el trabajo, y ya se les llevaba a hacer un poco más de práctica, que ya les cayera más el 20, que estos niños ya tenían que empezar a trabajar. Y a partir de los 14 en adelante, como estos niños estaban familiarizados con toda la industria del trabajo, todo a estos niños ya se les llevaba a la fábrica. A partir de los 14 años, ya los niños ya trabajaban en fábricas, ya impartían bien el trabajo que era siempre enfatizaba en la colectividad y el trabajo, es decir, él siempre creía que la colectividad era un sentido muy fijo para una buena educación y para un buen trabajo, es decir, que la organización, las metas claras y las disciplinas de todos los individuos que estuvieran dentro de la educación y el trabajo tendría que ser en equipo, ya que si alguno de estos fallaba, todo se podría venir abajo. Él siempre trataba de que todos trabajaran en unión y en equipo, siempre uno ayudando al otro. Es decir, si alguno de sus personas se atoraba, el otro lo jalaba y así sucesivamente hasta llegar a una fábrica pudiera desmontar todo. Y el trabajo y la colectividad va siempre de la mano, porque si no hay colectividad, si no hay trabajo en equipo, no va a poder llegar a ser un trabajo enfocado en lo que él decía, un trabajo de éxito. Y él, de igual manera, para que la colectividad y el trabajo pudiera salir al 100% y que todas las personas tuvieran un enfoque claro y específico sobre esto, él se enfocaba mucho que en el esfuerzo y la recompensa. Es decir, tú te esfuerzas, tú trabajas, tú haces lo que yo te pido, tú me entregas un buen resultado y yo te doy un premio. Esta era la manera enfocada en el que él trabajaba, era la manera que él funcionaba, ya que como él trabajaba desde niños a jóvenes, es la mayor en su escuela fundada, pues él hizo como esta pequeña técnica que hacía un reforzamiento a través de una recompensa. Él entregaba
un regalo, cualquier objeto que fuera, o incluso se le entregaba trabajo a los jóvenes. Como si alguien tenía cierto tiempo sin trabajar, este pedagogo los gratificaba dándoles trabajo, tanto que a ellos les gustaba. Es decir, les daba trabajos de beneficio propio, trabajos que esto les gustara, trabajos que no fuera un trabajo en sí, sino algo que ellos disfrutaran y les gustara hacer. Las aportaciones de Antón Makarenko. Makarenko y la educación estaban totalmente comprometidos y estaban sometidos a dos objetivos, la cual era su confianza en la sociedad soviética y su fe en posibilidades de la educación. Makarenko se orientó la pedagogía a la formación del hombre, ya que fuera capaz de ser también constructores activos del comunismo. Consideró que su educación es la expresión del credo político del pedagogo y que sus conocimientos no juegan más que un papel muy importante y auxiliar en consecuencia. La pedagogía de Makarenko no podía ser sino un pedagogo comunista, ya que él se enfocaba más en las necesidades de la comunidad. Así él decía, él no aceptaba que la educación debe fundarse sobre las necesidades del niño y más bien las necesidades que debe ponerse más énfasis a lo colectivo. En la sociedad, las del país y en los sentimientos debe ir siempre ligado a esas necesidades, o sea que debería de asociarse más a lo que es en general y no solamente por lo que pide el niño, sino todos los demás. No enfocarse sino en niños, sino en toda la sociedad, en las demás necesidades que había dentro por así decirlo, dentro de la sociedad que hay. La aplicación de Makarenko. Makarenko, en la especialidad de computación e información, los aportes pedagógicos fueron que aplicaría de la siguiente manera, que era que en el tema del ecosistema formaría grupos de 5 integrantes, por hombres y mujeres dentro del grupo. De esa manera, el equipo trabajaría colaborando todos, cooperando todos, y de esa manera tendríamos un mejor resultado, así viendo en el aula quién menos participa en la clase y así de esa manera poder hacer que colaboren todos y no se excluya ninguno, sino para que se integre más y más, tratando de ser una, ¿cómo se puede decir? Una estrategia para que se vaya integrando. La disciplina consciente. Para Makarenko, la cuestión de la disciplina él la consideraba como un objetivo, una meta hacia la que debe tenderse, entendida como el resultado de la labor educativa. Él consideraba, como ya mencioné, la disciplina como un objetivo que debe perseguirse desde la más temprana infancia. Él da todo tipo de consejos a los padres sobre cómo conseguirla, desde la organización familiar hasta el tono de voz empleado por los padres para transmitir sus órdenes. Todo esto debe colaborar en la misma dirección. Afirma que en cada familia debe regir un orden tal que sea obligatorio señalar la menor infracción del régimen. Esto se debe cumplir desde la temprana edad, y cuanto más severos sean los padres en exigir su cumplimiento, tanto menos infracciones habrá, y en consecuencia se evitará la necesidad de recurrir a los castigos. Él tiene una frase que dice así: no se concibe una buena disciplina si en ella no hay conciencia. La educación familiar. Makarenko se dedicó también a las cuestiones de la educación en la nueva familia socialista. Sus puntos de vista los expuso en la obra El libro para los padres y en sus conferencias sobre educación infantil. Ante todo, Makarenko determina con exactitud el papel de la familia en el sistema de educación social soviética. La misión de la familia, su papel como educadora, reside en regular incesantemente y con conocimiento de causa las influencias a las que el niño está sometido en cada momento de su vida y que él mismo va haciendo más complicadas a medida que se desarrolla física y moralmente. Él considera que un factor decisivo de la educación correcta de los hijos en la familia es el ambiente general de la vida familiar.
Los medios pedagógicos más justos y más razonables serán impotentes si en las relaciones de los padres falta el respeto mutuo, si hay poca sinceridad, cariño y preocupación mutuos. En la conducta de los padres, en el estilo de la familia, que incluye el trabajo, la mentalidad, costumbres, sentimientos y afanes, se encuentran las raíces también de la autoridad paternal. Es condición imprescindible para educar bien y conocer la mentalidad infantil, el mundo de sus pensamientos, de sus preocupaciones. Si la autoridad de los padres es como un pintarrajeado e inmóvil que solo se permanece al lado de esta vida infantil, si el rostro, mímica, sonrisa, reflexiones y lágrimas infantiles no dejan huella en ustedes, si en el rostro paternal no se refleja el rostro de un ciudadano, de nada valdrá su autoridad, aunque esté pertrechada con la ira o con el cinto. A los niños hay que acostumbrarles desde la infancia más temprana a un orden exacto y razonable. El habituarlos a un régimen establecido una vez es la costumbre de exigirse a sí mismos. Por ejemplo, la hora exacta de levantarse de la cama con exactitud a la hora de la comida, etc. La educación, incluida la familiar, es la formación de ideas morales justas y de elaboración de la conducta, que en todos los casos debe corresponder a las normas de la moral comunista, y a la familia puede lograr este objetivo si la madre y el padre comprenden su misión educativa. En este aspecto se apoyan, en primer lugar, en el conocimiento exacto. En este mapa podemos ver cómo eran los aportes pedagógicos, la experiencia, la práctica, trabajo productivo, trabajo colectivo. En la experiencia, personas aprenden a medio de los errores y se obtiene la disciplina. Mediante la práctica, individuos practican el trabajo manual y lo que como resultado son los valores. En trabajo productivo, niños forman grupos de trabajo y producen. Así tendrán un buen comportamiento dentro de la sociedad. Y el trabajo colectivo, trabajan en equipo, el líder debe hacer un trabajo junto con todo su equipo, o sea que todos colaboren sin que ninguno falte. Se obtiene la puntualidad y capacidad de orientar. La educación en el comunismo con Makarenko. La visión que Makarenko poseía para la ciudadanía soviética afirmaba que algunas cualidades que todo individuo debería poseer, estas deberían ser el fruto de toda educación, así como el deber, la responsabilidad para con los objetivos de la sociedad soviética, un espíritu de colaboración, formación política que hiciera de cada colón un comunista convencido y un propagandista de sus ideas a través de su acción y su palabra, una personalidad disciplinada, la mira puesta siempre en los intereses de la colectividad, unas condiciones personales y un modo de actuar que impidan la sumisión y la explotación del hombre por el hombre y una actitud solidaria. La escuela y el educador. Makarenko decía que la escuela debe ser un centro de unión y una asociación de toda la comunidad educativa para luchar por el bien de la sociedad. El educador tendría que ser capaz de crear y organizar el contexto, así como también contar con herramientas para enseñar, aprender a relacionarse con los educandos, saber cómo y cuándo contenerse, saber manejar sus sentimientos y saber entender a las personas. Es todo por nuestra parte sobre Anton Makarenko. Gracias por su atención.